Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el Espíritu lo penetra todo hasta lo más íntimo de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre, sino el Espíritu del mismo hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu. El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Es una locura para él y no lo puede entender porque para juzgarlo necesita del Espíritu. El hombre espiritual, en cambio, todo lo juzga, no puede ser juzgado por nadie, porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor para poder enseñarle? Pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Palabra de Dios. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. El Señor es justo en todos sus caminos. Así manifestarán a los hombres su fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. El Señor es justo en todos sus caminos. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados, y todos estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todo, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse, queridos hermanos. Hoy nos encontramos con unas lecturas preciosas para poder nosotros profundizar cuál es la grandeza de nuestro Señor y la enseñanza que da. Recordemos que San Pablo es como el mayor teólogo que hemos tenido. Por eso es que los libros del Nuevo Testamento, la gran mayoría son sus cartas. Así que podemos hablar de que es el mayor teólogo y sobre todo por cómo él trató de explicarnos todo lo que el Señor inspiraba en su corazón. Y de eso estamos hablando.
porque si nosotros vamos a hablar de una sabiduría puramente humana, nosotros vamos a cometer el error que sucede cuando se trata de explicar la Biblia de una forma meramente humana, histórica, de una forma histórica crítica en la cual se va quitando todo lo espiritual y se presenta solamente lo humanamente posible, lo humanamente histórico, lo humanamente hecho, y se saca todo lo espiritual. San Pablo, para podernos explicar estas profundidades del Espíritu, es porque él las vivió primero. San Pablo las vivió primero, las experimentó y vio la grandeza de Dios a través de términos espirituales que solamente el Espíritu de Dios podía explicarle. Y eso sucede en nuestros tiempos, querido hermano. ¿Por qué? Porque los términos espirituales, las profundidades espirituales, ¿qué es lo que logran? Nos abren a lo misterioso de Dios, que así como está escondido, a la vez está abierto para aquellos que se sumergen en la grandeza del Espíritu, pero también a la vez nos ponen en orden en los términos humanos, en los términos naturales. Escuche bien, no están separados. Mucha gente habla de que el hombre espiritual es un hombre que vive solamente según lo que él quiere y no le interesa nada de este mundo. No, querido hermano, cuidado. Se pone orden en este mundo. Sin orden, entonces la acción del Espíritu, la inspiración del Espíritu, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no estamos llevándola a las profundidades de Dios. Por eso es que Jesucristo, en esa profundidad del Espíritu que actuó en él, fue capaz de poner orden dentro de aquello que estaba desordenado en la creación, que era el pecado, que aquello que estaba desordenado en la creación, que era el culto judío, aquello que estaba desordenado en la creación, que eran las diferencias sociales, aquello que estaba desordenado en la creación, que era la falta de autoridad. Y esto, si nosotros entendemos los términos espirituales, también vamos a entender el orden humano que se debe dar a nuestro alrededor. Y parece complicado, pero no es, porque, querido hermano, no se puede hablar de una mujer o un hombre espiritual si habla de cosas profundas, pero en su vida diariamente lo que hace es mostrar otra cosa, otra forma de vida, otra forma desordenada, llena de vicios, llena de prácticas, llena de divisiones, llenas de peleas, llenas de odio, llenas de rencores, de envidia, que continuamente está explotando con uno y con otro. No se puede, queridos hermanos, no van unidos. Así que cuidado con esos términos. Sí, es una persona muy espiritual y la dejan hacer lo que le da la gana con su vida y la dejan que... No, queridos hermanos, lo espiritual pone orden a lo natural. Es por eso que el hombre espiritual, como San Pablo, era un hombre amante del orden, era un hombre respetuoso del orden, era un hombre que encontró en el orden humano la acción del Espíritu Santo. Por eso es que por medio de él se comienzan a formar las distintas iglesias en las comunidades paganas, por este orden. Él en ningún momento dijo: muy bien, a mí se me manifestó Jesucristo, muy bien. A mí se me manifestó el Espíritu de Dios, muy bien. Él me llamó a ser apóstol, muy bien. ¿Qué me importa Pedro y los demás? ¿Qué me importan ellos? No fueron ellos los que me llamaron, no fueron ellos los que me dijeron que haga esta misión, fue el mismo Jesucristo. Él fácilmente, queridos hermanos, podría haber creado paralelamente otro sistema de vida cristiano del que ya habían iniciado los primeros apóstoles y discípulos de Cristo. San Pablo, recuerde, ni siquiera estaba dentro del marco de los cristianos. Era un judío apasionado por su ley que perseguía a aquellos que estaban en el camino de Cristo. Así que fácilmente él pudo haber dicho: yo no necesito ponerme bajo la autoridad de Pedro, de Santiago, de Juan, de Felipe, de Bartolomé. Yo no necesito. A mí el Señor me ha convertido en apóstol, que es muy utilizada esa palabra en estos tiempos. Yo soy el apóstol, y el apóstol, y el apóstol, para reflejar sus incoherencias. ¿Por qué?
si ha sido llamado a ser apóstol, ha sido llamado a respetar el orden. Si ha sido llamado a una persona del Espíritu, si ha sido llamado a ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, es porque respeta lo que el Espíritu hace en el exterior, el orden. El mismo Jesucristo, querido hermano, llamó a 12 para crear un orden, y estos 12 se rodearon de 72 para seguir creciendo en este orden. Y cuando nosotros rompemos eso, estamos rompiendo la inspiración, estamos destruyendo el misterio del Señor, las profundidades las estamos perdiendo, y pareciera que las perdemos de una forma lógica, pareciera que las perdemos de una forma real, de una forma que sí, yo tengo razón. Queridos hermanos, no tenemos razón cuando rompemos el orden. El orden fue impuesto por Dios desde el inicio en su creación. Por eso se habla de los días creadores. Luego se habla que en cada día se hizo cada cosa, se creó cada cosa hasta crear al ser humano. El orden viene desde el primer libro del Génesis, y no podemos arrancar esas hojas y luego inventarnos desorden. Esto, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, su mayor coherencia de vivir en sus profundidades es reflejar respeto al orden. Y cuando no hay reflejo en el orden, queridos hermanos, es ahí donde tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque ese hombre espiritual, ese hombre que vive movido por el Espíritu, se está cada vez desconectando más del Espíritu por conectarse a su ser personal egoísta. No sé si estoy siendo un poco complicado con las palabras, pero quiero que me entiendan. Es por eso que de ahí nacen las divisiones, es por eso que de ahí nacen la gente que se aparta de la Iglesia Católica, es por eso que de ahí nacen también incluso sacerdotes que renuncian en la Iglesia Católica. No lo hacen por maldad, sino que las profundidades que uno vive, uno las va perdiendo, y su humanidad se antepone al Espíritu de Dios, porque rompemos el orden y el respeto a Él, porque preferimos más exaltar nuestro ser que exaltar el orden de Dios. Queridos hermanos, imagínense Jesucristo, el mismo Cristo, el mismo Hijo de Dios, que cuando estaba en el huerto, donde dice que sudó, lloró sangre, donde dice que salió sangre de su cuerpo, hubiera dicho: muy bien, ya me cansé de que me quieran humillar y de que me quieran matar. Muy bien, yo soy el Hijo de Dios, así que Padre, ya me cansé de lo que me has mandado. Ya no quiero respetar el orden. Ahora quiero hacer lo que a mí me da la gana, porque tengo la razón, es lógico. Yo no quiero vivir humillado por nadie, no quiero que nadie me maltrate, no quiero que nadie me persiga. Ya me cansé de eso, así que Padre, hoy yo no muero en la cruz. Hoy yo me aparto de la cruz, que otro muera. Hoy yo me voy de acá y hago mi vida como quiero. Igual ya tengo seguidores. Imagínate a Jesucristo diciendo eso. Imagínese a nuestro Señor Jesucristo diciendo eso. Pero no lo dijo porque Él era movido verdaderamente por el Espíritu. Y el Espíritu que le dijo: que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Si es posible, aparta de mí esta copa, Padre, pero que no se haga mi voluntad. ¿Se da cuenta lo que hace el Espíritu de Dios en el hombre y la mujer espiritual? ¿Se da cuenta lo que mueve el Espíritu de Dios en la iglesia, en el hombre y la mujer espiritual? ¿Se da cuenta? Así que tenemos que estar atentos cuando comienzan a salir publicaciones de gente que se aparta, de sacerdotes que se salen, de gente que está siendo perseguida y se cansó de ser perseguida, y de gente que se siente dolida, de gente que es víctima y que no sé qué más. Querido hermano, nadie es perfecto. Si ni yo no soy perfecto, yo no le puedo pedir perfección a los demás. Trabajo para que esa perfección se haga cada día más real en mi vida. Que otros no lo hagan, yo no puedo obligarlos. Y queridos hermanos, el Espíritu de Dios en el verdadero hombre y mujer espiritual
¿A qué mueve? A respetar el orden. ¿Y por qué lo digo? Porque está sucediendo. Ya vemos cómo sacerdotes están renunciando en este tiempo, y no los digo para utilizarlos de una forma amarillista y utilizarlos y nombrarlos para dejarlos mal. Yo no estoy utilizando eso, ni siquiera digo nombres ni nada, pero es para que vean lo que sucede. Y no es porque sean malos estos sacerdotes, no es porque el demonio está actuando en ellos, que muchas veces dicen, no, queridos hermanos, el demonio ya los engañó hace tiempo, ellos han seguido el camino que el demonio ya los introdujo. No es que el demonio ahorita esté en ellos, es que el demonio los metió un camino en el cual rompieron el respeto al orden. Y lo mismo, grupos de oración, comunidades que se separan y que van formando su propio grupo, su propia iglesia. Lo mismo, no es que sean personas malas. El demonio ya los engañó, les puso otro camino y prefirieron ir en contra del orden. Cuando el mismo Jesucristo nos enseñó que a pesar del dolor que sintió en ese huerto, a pesar de haber exudado sangre, llorado sangre, mientras le decía al Padre que aparte esa copa de él, el mismo Jesucristo respetó el orden de su Padre y le dijo, pero que no se haga mi voluntad. Ahí está el mayor signo de una persona que escucha al Espíritu Santo de Dios. Ahí está, queridos hermanos, ahí está el mayor signo de una persona verdaderamente espiritual. Y cuidado, mucha gente dirá, pero es que los dones se manifiestan en mí. Mucha gente se sana cuando yo oro, mucha gente se libera cuando yo oro. El demonio me tiene miedo. No, el demonio no te tiene miedo, le tiene miedo a Jesucristo. Cuidado, tú no eres el que sana es Jesucristo. Cuidado. Y eso tenemos que tenerlo claro. Hasta el mismo Jesucristo, cuando le dicen maestro bueno, ¿y qué es lo que le dice Jesucristo? Mire, el respeto al orden enorme que tenía Jesucristo. El único bueno es el Padre. Ni siquiera él se estaba autodenominando el bueno, el sanador, el liberador. El único bueno es el Padre. Para que vean, queridos hermanos, el verdadero hombre espiritual, la verdadera mujer espiritual respeta el orden, porque es verdaderamente guiado por el camino que Cristo trazó. ¿Y cuál es el camino que Cristo trazó? El respeto al orden. Y cuando alguien rompe ese orden, ya no es una persona verdaderamente espiritual. Ya fue engañada, porque Satanás ya le trazó otro camino. Y usted dirá, no, padre, usted está equivocado. Yo no estoy discutiendo o peleando si tengo la razón, queridos hermanos. Podemos ver claramente en la Escritura que entre medio de los 12 apóstoles estaba Judas. Estaba Judas. Y caminó los 3 años de ministerio de Jesucristo. Desde los 30 hasta su muerte estuvo con él. Jesucristo les trazó a sus discípulos y a sus apóstoles un camino. Judas se salió de su camino y rompió el orden. E incluso engañó a Jesucristo pensando que lo que hacía era correcto. Pensando que lo que hacía era correcto. El mismo Judas lo hizo pensando que lo que hacía es correcto. ¿Por qué? Porque Cristo ya había trazado un camino, Satanás trazó otro para Judas. Y eso pasa con muchos de nosotros cuando queremos romper el orden. Queridos hermanos, usted discierna en los tiempos en que estamos. Usted discierna. Los tiempos en que estamos nos llama a verdaderamente construir ese orden en nuestras comunidades, parroquias, en la iglesia universal. Nos llama a eso. Así que ese orden está desde el respeto al Papa. Ese orden está desde el respeto a tu párroco. Ese orden está desde el respeto a la doctrina de la iglesia. Doctrina. Sana doctrina de la iglesia. Y ese orden está desde el respeto a lo que tú has decidido para tu vida. Tú tuviste una experiencia dentro de la iglesia católica y decidiste ser católico.
Muy bien, respeta el orden. Te bautizaron desde pequeño, luego recibiste la comunión, la confirmación, pero tuviste una experiencia con Dios, respeta el orden. Ir en contra del orden es ir en contra del plan de Dios. No porque sean malos, sino porque tomaron un camino distinto al que el mismo Cristo tomó. Cristo es el mejor ejemplo de orden. Así que cuando tú escuchas en tu comunidad a alguien que comienza a ir en contra de la sana doctrina de la iglesia, cuando tú escuchas en tu comunidad sacerdotes que comienzan a quejarse del Papa, del obispo y todo eso, cuando tú escuchas en tus comunidades un montón de cosas que quieren romper el orden, las orejitas paradas, porque ahí ya no se está siguiendo el camino trazado por Cristo, se está siguiendo el camino trazado por otro. Así que yo prefiero el camino de Cristo y no el camino de otro. Amén, amén, amén.